Hemos estado hablando, o más bien ya tenemos los conceptos básicos de lo que es la obra médica misionera y la reforma pro salud. La clase de hoy y la próxima clase son base para el desarrollo de las demás clases que llevan una parte técnica, es decir, aplicaciones ya para un paciente, podemos decirlo así. Así que esto es muy importante. El día de hoy, la clase de los tratamientos caseros sencillos dentro de la reforma pro salud, y la próxima, que va a ser el método que Dios estableció en caso de enfermedad, van a ser las dos últimas, podemos decirlo así, ya para dar paso a lo que va a ser las clases que llevan tecnicismo y cuestiones de aplicación. No quiere decir que las demás no son aplicadas, sino más bien son la base de lo que hemos visto, hermanos, porque yo creo que consideramos, por todo el estudio que hemos elaborado ya, de que todo lo que hemos visto hasta acá es lo más práctico que tiene la obra médica misionera y la reforma pro salud. ¿Mande? Aunque sea teoría, exactamente, y qué bueno que dice eso el hermano, y me gusta eso, hermanos, que se capte esto, porque es lo más práctico. Recuerden que uno de los puntos, la obra médica misionera, la más elevada y la más alta, ¿cuál es? ¿Cuál es? La que es, ¿cuándo se va a empezar a aplicar eso? ¿Cuándo? Ya, ayer, exactamente, ayer. Por eso es bueno eso, hermanos, comprender o tener el concepto que lo más práctico de la obra médica y la reforma pro salud ya está dado desde hace mucho tiempo y estamos bien atrasados. Esto va a ser aplicado para otra persona, pero mientras no empiece en nosotros, ¿cómo vamos a trabajar con los demás? Así que esta clase, hermanos, es bien importante que lo podamos comprender también, porque cuando iniciamos, lo primero que yo les pedí es de que llenaran unos papelitos y pusieran en esos papelitos por qué está usted aquí tomando la clase, qué es lo que le motiva. Y la gran mayoría puso en los papelitos: estamos en la clase porque queremos aprender remedios caseros sencillos para poder aplicar al paciente y para poder ayudar a otros. La gran mayoría de los papelitos tenía esta parte. Así que hoy vamos a ver entonces cuál es el papel que juegan estos tratamientos caseros sencillos en la reforma pro salud. Recuerden que ya a estas alturas estamos haciendo una diferenciación: tratamientos caseros sencillos versus remedios naturales, que es el equivalente a los principios de salud. ¿Captamos la diferencia ahí? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cuál es el papel que juegan los tratamientos caseros sencillos dentro de la reforma pro salud. La temática está basada en estos libros, Mensajes Selectos, tomo 2. Fíjese que no es libro de texto, no está dentro de los libros de texto Mensajes Selectos. Sin embargo, para estudiar sobre los tratamientos caseros sencillos, sí vamos a tomar estos libros, que es Mensajes Selectos, tomo 2. Vamos a ver el capítulo 29 y el capítulo 30. Vamos a tocar solamente algunos puntos. Usted, si quiere, vaya y lo lee. Estoy seguro que nunca lo ha leído. Vaya y lo lee todo completito, porque solamente hemos hecho algunas extracciones de algunos pensamientos. Pero por si acaso, y dice, de lo mejor está sacado fuera de contexto, usted vaya y lea a partir del capítulo 29, el capítulo 30. El 28, si no mal recuerdo, habla sobre los medicamentos, así que eso también le puede ayudar. 28, 29, 30. Vamos a ver un poco de historia, hermanos, en relación a estos tratamientos que se empezaron a utilizar en los años que la mensajera del Señor estuvo presente. Y vamos a ver aquí lo que dice. Mensaje Selecto, tomo 2, capítulo 30, página 335. Elena G. de White, los prólogos, hermanos, o las introducciones de los libros son muy importantes leerlos, porque nos ponen el preámbulo de lo que va a tratar ese capítulo y nos pone el contexto o el marco histórico de qué estaba ocurriendo en esa época o por qué se iba a hablar de ese tema en particular. Escuchen aquí lo que dice. Elena G. de White habla repetidamente de los remedios sencillos
y explica con claridad a qué se refiere. Y ustedes pueden leer allí, ¿a qué se refiere cuando ella decía remedios sencillos? ¿De qué estaba hablando? De los principios de salud, ¿ok? Aire puro, el sol, la abstinencia. Este texto está tomado de Ministerio de Curación, página 89, donde se mencionan 8 principios de salud, ¿ok? Pero ya vimos en clases pasadas que hay muchos más principios de salud en otro lugar aparte del Ministerio de Curación. Entonces, remedios sencillos se refiere al aire, principio, sol, principio, abstinencia o temperancia, que es un principio, reposo, ejercicio, alimentación, agua, confianza en Dios. Remedios sencillos. En adición a esto, la señora White en unas pocas ocasiones se refirió en su correspondencia personal a ciertas medicaciones sencillas, aquí cambió el concepto ya, que ella conocía y utilizaba. Cualquiera de esos remedios de las medicaciones sencillas era mencionada ¿cuántas veces? Mencionaba generalmente una sola vez. También se refiere en su correspondencia a unas pocas situaciones de emergencia, y ahí tenemos que ser cuidadosos con eso, igual cuando se habla de medicamentos, igual cuando se habla aquí de algunos remedios o medicaciones sencillas, pero que eran utilizadas en situaciones de emergencia, que la indujeron a utilizar remedios que ella no usaría a no ser una crisis. Mente abierta, como decía nuestro hermano hace poco. Situaciones de emergencia, ella no lo utilizaba a menudo, frecuentemente, pero que lo iba a utilizar solamente si era una emergencia o si era un momento de crisis. ¿Okay? Seguimos leyendo aquí, mensajes selectos, tomo 2. La señora White escribió numerosísimos artículos y libros durante ¿cuántos años? Acerca del tema de la salud y del cuidado de los enfermos. Pero es muy interesante y significativo el hecho de que, con la excepción de una breve mención de la masa de higo, ¿recuerdan eso? ¿Qué rey utilizó eso? Ezequías. Y una alusión pasajera al uso ineficaz de hierbas sencillas en la enfermedad de uno de sus hijos. Luego dice aquí, véase Dones Espirituales, tomo 2, página 104. Ella no hizo ninguna otra referencia al uso medicinal de las hierbas ni a otros medicamentos específicos sencillos en ninguna de sus declaraciones publicadas. Entonces, para tener bien claro qué es lo que estaba ocurriendo, vamos a ir a este libro, Dones Espirituales, para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Dice, en esa ocasión se hizo mención a la hierba ineficaz, al uso de la hierba ineficaz. Ok. Dones Espirituales, tomo 204, a esto estaba haciendo alusión el pensamiento. Vamos a leer qué es lo que estaba ocurriendo aquí. En Midland Town conocimos a la hermana Bonfoy y a nuestro pequeño Henry. Mi hijo, ella está escribiendo acerca de Henry, se debilitó. Habíamos usado hierbas simples, pero no surtieron efecto. Los vecinos que entraron dijeron que no podíamos retenerlo mucho tiempo porque moriría de tisis. La tisis es la tuberculosis. Uno nos aconsejó que usáramos un medicamento, otro algo más. Es decir, surgían las opiniones, ¿por qué no le da medicamento al niño? Está enfermo, se va a morir. ¿Por qué no usa otra cosa? Y venían las opiniones diversas allí. Uno nos aconsejó que usáramos un medicamento y otro algo más, pero no afectó favorablemente al niño. Finalmente, no pudo alimentarse. Entonces se recomendó que planta la zarzaparrilla como último recurso. Concluimos para probarlo. Aquí se me pasó. Bueno, podríamos enviar a un amigo ese día para conseguir esa hierba y debemos decidir en unos momentos. Fui ante el Señor sola en mi habitación y mientras oraba obtuve la evidencia de que nuestra única fuente de ayuda estaba en el Señor. Si el Señor no bendecía y curaba al niño, la medicina no podía salvarlo.
Allí decidí, fíjense bien cómo está el asunto, hermanos. El niño estaba enfermo de tuberculosis, estaba a punto de morir. Alguien le recomendó, ¿por qué no usa medicamentos? ¿Por qué no usa otra cosa? ¿Por qué? Y empezaron las ideas a surgir. Como último recurso dijeron, ¿por qué no se consigue la zarzaparrilla? Que es una planta con propiedades medicinales, desde luego. Pero antes de tomar la decisión, dice, si se tomaba la zarzaparrilla o no, tiró a un cuarto para poder orar a Dios. Y mientras ella estaba orando, dice, obtuve la evidencia de que nuestra única fuente de ayuda, ¿dónde estaba? Y si no bendecí y curaba al niño, cualquier medicina que se aplicara no podía salvarlo. Allí decidí aventurar la vida del niño según las promesas de Dios. Tuve un vivo sentido de su voluntad y poder para salvar. Y solo allí, delante de Dios, grité, creeremos y mostraremos a estos vecinos incrédulos, recuerden, estaba lleno el cuarto ahí donde estaba enfermo Henry, que esperan la muerte del niño, que haya un Dios en Israel cuyo oído está atento a las oraciones de sus hijos. Confiaremos solo en ti. Sentí el poder de Dios a tal grado que por un corto tiempo me sentí indefensa. Mi esposo entonces abrió la puerta para decirme que el amigo estaba esperando nuestra decisión, si se iba a conseguir la zarzaparrilla o no se iba a ir, o no se iba a conseguir. Así que entra a la puerta, toca la puerta, ella está orando y querían saber si se iba a tomar o no, y pregunta, ¿conseguimos la zarzaparrilla? Y respondí, no, dígale que probaremos la fuerza de las promesas de Dios. Ahora volvemos al texto. Por eso se le titula aquí al uso ineficaz de hierbas sencillas. ¿Por qué fue ineficaz el uso de esa hierba en ese momento? Porque no se iba a utilizar ninguna hierba, sino solamente se iba a confiar exclusivamente en el poder de Dios. A eso está haciendo alusión ahora aquí en esta parte. Se habla de la masa de higos, de las llagas para Ezequías, y una alusión pasajera al uso ineficaz de las hierbas sencillas en la enfermedad de uno de sus hijos. Después de este comentario que se da en dones espirituales, no hizo ninguna otra referencia al uso medicinal de las hierbas ni a otros medicamentos específicos sencillos en ninguna de sus declaraciones publicadas. Para decirlo menos, escuchen bien aquí, este hecho no permite arribar a la conclusión de que el empleo de las hierbas es de primera importancia en el programa de la Reforma Pro Salud que ella estableció en una forma tan completa. Les pregunto, ¿el asunto o el uso de las hierbas sencillas es prioridad en el mensaje de la Reforma Pro Salud? Bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir indagando. Pero debido a que algunas personas creen que los escritos de la señora White no solo respaldan el uso de hierbas, sino que las colocan como el medio principal para combatir la enfermedad, y debido a que creen que hay una gran abundancia de material no publicado acerca de estos puntos, los fideicomisarios de la Corporación Editorial de Elena G. de White creen que la publicación de las declaraciones que van a seguir, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, van a ser útiles para que podamos esclarecer el pensamiento de los feligreses adventistas en este respecto y contribuirá a mantener clara la reputación de la autora. Eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Cuando hayamos estudiado esto, las publicaciones que siguen, para poder mantener clara la reputación de la autora y para poder comprobar que las hierbas no son el medio principal y no es la prioridad en el ámbito de la Reforma Pro Salud, el lector debe actuar con justicia y no atribuir a esas declaraciones, a estas que vamos a estudiar a continuación, mayor significado del que se proponía la autora, quien en sus trabajos publicados ofreció al público en general, ¿qué cosa ofreció? Principios amplios que han de seguirse en el tratamiento de los enfermos. Hermanos, si yo les preguntase, ¿es de prioridad
es el número 1 en la Reforma Pro Salud, el uso de las hierbas. ¿Qué dirían ustedes? No. Ahora, ¿qué sería la prioridad? Mire, aquí ya en esta página estamos viendo qué es la prioridad. Principios amplios que se tienen que seguir en el tratamiento de los enfermos. Oh, pero estos son los compiladores. Esto no es inspirado. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Será que está alterado eso? Es lo que vamos a ver ahora. Fíjense bien, hermanos. Estas son las declaraciones que decía. Vamos a estudiar esta parte y después vamos a tomar la decisión si en realidad es prioridad o no es prioridad. Vamos a ver aquí todos estos textos que aparecen a partir del capítulo 30. Capítulo 30, capítulo 31, se viene hablando de todo esto. El Señor ha dado algunas hierbas sencillas del campo que son beneficiosas en algunos casos. Y si se enseñara a cada familia a utilizar esas hierbas en caso de enfermedad, podrían evitarse muchos sufrimientos y no necesitaría llamarse a ningún médico. Estas hierbas sencillas y fuera de modo, si se usan inteligentemente, este texto, hermanos, lo vamos a volver a leer y a estudiar cuando nosotros estemos estudiando la clase de fitoterapia. Porque fíjense bien aquí, ¿Dios da permiso para utilizar las hierbas aunque no sea prioridad? Pregunto. Sí, no tengan miedo. Sí podemos utilizar las hierbas sencillas. ¿Cómo? Usadas inteligentemente. Habrían ayudado a recuperarse a muchos enfermos que han muerto por acción de los medicamentos a base de drogas. Hay muchas hierbas que podrían utilizarse en lugar de las drogas. Muchas veces me han pedido consejos acerca de qué debería hacerse en caso de enfermedad o de accidente y he mencionado algunos de estos remedios sencillos y han resultado útiles. ¿Qué recomendaba ella? Pues algunas plantas, algunas hierbas en caso de enfermedad. El uso de ciertas hierbas que el Señor ha hecho crecer para el bien del hombre está en armonía con el ejercicio de la fe. Si yo estoy enferma y tengo fe, ¿puedo recurrir al uso de las hierbas? Sí. ¿Es falta de fe? No es falta de fe. Aquí está clarito. ¿Puedo utilizar hierbas? Está en armonía con mi fe, porque mi fe tiene que ir acompañada de obras y al utilizar las hierbas o las infusiones es parte de mi fe y está aceptado y aprobado por Dios. Se me dijo que la fragancia del pino, del cedro y del abeto tenía propiedades salutíferas y hay varias otras clases de árboles que tienen propiedades medicinales estimulantes de la salud. No hay que cortar despiadadamente esos árboles, hay que dejarlos vivir porque tiene propiedades, esos árboles tienen propiedades. Bueno, vamos a ver otras declaraciones aquí. Dice, hay hierbas y raíces sencillas que cada familia puede utilizar por su propia cuenta sin tener más necesidad de llamar a un médico de la que tendría de llamar a un abogado. No creo que pueda darle una lista de medicinas compuestas y administradas por los médicos que sean perfectamente inofensivas. Además, no sería acertado iniciar una controversia sobre este tema. Aquí está el paralelo, medicamentos versus hierbas o raíces. ¿Qué de los dos está aprobado? ¿Cuál de las dos cosas vamos a utilizar? Bueno, en caso de emergencia podríamos mencionarlo, o de crisis, pero está aprobado ¿qué cosa? El uso de las hierbas y el uso de las raíces como primera instancia en lugar del medicamento. Dios ha hecho crecer hierbas para que el hombre las utilice y si comprendemos la naturaleza de esas raíces y hierbas y las empleamos acertadamente, no va a haber necesidad de correr con el médico y la gente tendrá mejor salud de la que tiene actualmente. Creo en la conveniencia de pedir la ayuda del gran médico cuando hemos utilizado los remedios que he mencionado. Y lo que ella ha mencionado son hierbas y raíces, ¿ok? Después de que yo utilice hierbas y raíces, ahora yo pido también la bendición de Dios y eso no es falta de fe. En el capítulo 30, capítulo 32, 29, comienzan a darse ya más específicos algunos tratamientos sencillos. Por ejemplo,
Dice, una taza preparada de té de calamento o calamina o hierba gatera o nepeta cataria. ¿Qué va a hacer esa planta? Tranquiliza el sistema nervioso. El té de lúpulo, ¿para qué sirve? Para inducir el sueño. El cataplasma de lúpulo, si se aplica en el estómago y hay dolor, bueno, pues ese cataplasma de lúpulo va a ayudar para aliviar el dolor. Dijo ella, siempre he utilizado flores de trébol rojo, como lo he dicho. Le ofrecí esta bebida y le dije que era agradable, era sencilla y también era sana. No he comprado ni un centavo de té durante años, porque té y una infusión son dos cosas diferentes. Puesto que conozco los resultados que produce, no me atrevería a emplearlo a no ser en caso de vómito severo, cuando lo tomo como una medicina, pero no como una bebida. Y a esto se refería ella cuando dijo, hay cosas que yo utilizo una sola vez en momentos de crisis, pero si no fuese así, no lo utilizaría. Al asunto del té. El Señor ha proporcionado antídotos contra las enfermedades por medio de plantas sencillas y estos pueden utilizarse otra vez por fe y sin abdicar por ello de la fe, porque al utilizar las bendiciones provistas por Dios para nuestro beneficio, estamos entrando en colaboración con Dios. Sí. Mensajes selectos. ¿Este? Sí. Oh, ok. Sí, ahorita estamos en el tomo 2. Todas estas son del tomo 2, ¿ok? Tomo 2. Mensaje selecto, tomo 2. Si lo vuelve a ver, me dice para que miremos ahí. ¿Esta? Mensaje tomo 2, capítulo 30, página 347, párrafo 3. Bueno, en este mismo capítulo, en este tomo 2, capítulo 30, también habla del carbón activado. Ya vimos toda la sección donde habla sobre hierbas, sobre raíces. También habla sobre el carbón activado. Uno de los remedios más benéficos es el carbón pulverizado, colocado en una bolsa y utilizado en fomentaciones. Es un remedio de mucho éxito. Si se lo moja en centinodia o sanguinaria hervida, su efecto es mejor aún. Y esta fomentación va a servir ¿para qué? Ok. Bueno, sigamos viendo aquí, toda esta página, estos capítulos, está hablando de los remedios caseros. ¿Perdón? Es una planta, hermana. Centinodia se llama o sanguinaria, es otro nombre con el que se le conoce, ¿ok? Bueno, vimos... Atrás decía, ¿cómo es que se hace la centinodia o sanguinaria? Sí, es la misma planta. O sea que tiene como un cataplasma. Algo más o menos así. Y el carbón activado, ¿cómo? Solamente activado. Sí, y hay que mojarlo con agüita. Lo que queremos resaltar aquí ahorita en la presentación es el hecho de que están mencionando, yo quiero que me capten lo que estamos aquí, lo que está poniéndose en juego aquí es de que a partir del capítulo 30 y 31, cuando se comienzan a dar estos tratamientos sencillos, al final decía, esta sección solamente se habló y después no volvió a decir más de esto. Todos los tratamientos sencillos caseros, hermanos, están concentrados en Mensajes Selectos tomo 2 en el capítulo 30 y 31. Y ya vamos a ver cuántas páginas son de tratamientos sencillos que se da aquí en el Espíritu de Profecía. Hay algo que se menciona también aquí en esta sección de tratamientos sencillos y es que si los ojos, dice, están débiles, si están doloridos o inflamados, pueden aplicarse paños de franela suave mojados en agua caliente con sal, con lo cual se producirá alivio rápidamente.
está la inflamación, pues remoja ahí el trapito en agua caliente y se lo aplica aquí en el ojo. Y eso, dice, va a ayudar si el ojito está débil, si está inflamado, esto va a producir alivio rápidamente. Comienza a hablar también de hidroterapia, un poco de hidroterapia aunado o potenciado con el uso de hierbas sencillas. Tratamientos a base de agua y de hierbas sencillas. El Señor nos ha enseñado que el empleo del agua es muy eficaz para curar. Estos tratamientos deberían darse hábilmente. Se nos ha instruido para que descartemos el uso de drogas en nuestros tratamientos administrados a los enfermos. Y otra vez vuelve a recalcar, hay hierbas sencillas que pueden emplearse para la restauración de los enfermos, cuyo efecto sobre el organismo es muy diferente del efecto de las drogas que envenenan la sangre y ponen en peligro la vida. Otra vez más, ¿cuál es la prioridad apenas uno se enferma? ¿El medicamento o el uso de las hierbas? Obvio. Sí, lógico, la oración, pero tenemos o podemos, está aquí aprobado por Dios de que nosotros podemos recurrir al uso de las hierbas y las raíces, a la hidroterapia, al carbón activado. Una cataplasma de higos para Ezequías, recuerdan que eso es lo que le recomendó el profeta. Unas palabras de Dios, un toque del dedo divino, hubieran bastado para curar instantáneamente a Ezequías, pero sin embargo no fue ese el método. ¿Cuál fue el método? En lugar de eso, se le ordenó que preparara ¿qué cosa? Los cataplasmas también son aprobados por Dios para poder utilizar. Sí, él mismo lo recomendó. Se le ordenó que preparara una cataplasma de higos y la colocara sobre la parte afectada. Se hizo esto y entonces Ezequías sanó. Deberíamos apreciar más de lo que hacemos esta prescripción que el Señor ordenó que se usase. Qué interesante. Dios lo ha ordenado. En caso de tos, otro remedio casero sencillo que se nos presenta en Mensaje Selecto tomo 2. No puedo recomendar para su tos ningún remedio mejor que el eucalipto y la miel. ¿Sí? Por eso utilizamos mucho eucalipto y utilizamos mucho la miel. Prácticamente entonces vamos a mencionar cuáles son los remedios sencillos que se mencionaron en estos capítulos. Las hierbas, raíces, carbón activado, cataplasmas, que serían las plantas, hidroterapia. Ok, muy bien. esta cita acá. Si leemos la cita y miramos todo lo que tenemos acá, nos deja con la idea que pues, ¿el aceite? como aceites esenciales para ingerirlo. Y yo sé que esto no es la clase para este momento, pero no quisiera que se vaya con una idea enfocada. La única razón por cual en ese momento se puede ingerir eucalipto en forma de las notas aceites es porque va mezclado con la miel y la miel protege el estómago y estas otras cosas. Pero nunca, por lo general, nunca se debe ingerir los aceites esenciales. Yo sé que no es la clase ahora, pero no quisiera que miren eso y entonces ahora dicen, ok, vamos a mezclar, sí. No, y gracias, pastor, porque si ustedes leen, yo aquí corté esto, pero si ustedes leen, aquí viene prácticamente la receta de cómo se hace. Es esto, del aceite, y sí, viene con aceite de eucalipto, y se pone a calentar la miel y se le pone unas gotitas de aceite de eucalipto, y ella dice, yo no les recomiendo otra cosa mejor, porque ustedes saben que ella siempre estaba hablando, siempre estaba predicando, siempre estaba dando conferencias y se le afectaba mucho su garganta. Así que dice, yo cualquier cosa, dice, yo me preparo esto y cada vez que una tos, dice, yo tomo esto. ¿Ok? Y le digo eso, hermano, porque yo he comentado a los hermanos que nunca se debe ingerir el aceite, sí. Me sacan esas citas
y le dice, usted está equivocado. Ajá. Y, Sí. o sea, en esta cita tenemos una excepción, pero es porque estamos usando la miel. Sí. Que es lo que está protegiendo adentro. Una intoxicación. O sea, que no se Sí. puede usar solamente el eucalipto. Cualquier aceite. Ningún aceite. Especialmente aceites esenciales que están en forma concentrada. Son muy fuertes. Son demasiado fuertes. Sí. Parece esa fotografía Mm. con el aceite esencial. Que yo puedo tomar la hoja de eucalipto y hacer una difusión. Sí. ¿Verdad? Y si Sí. se ve la yo lo puedo tomar. Sí. A eso te imagino que se está refiriendo y no al aceite que aparece en esa fotografía. Bueno, por eso les menciono yo, y qué bueno que aclara el pastor ahí, porque si usted lee mensajes selectos, lo que ella estaba utilizando era aceite esencial, ¿ok? Pero muy bien la aportación, porque nunca se toma un aceite esencial puro, es demasiado fuerte y podemos causar más daño que en lugar de hacer un bien. Inclusive para masajes no se recomienda directo. Entonces aquí pues está bien la aportación que se hizo en relación a eso, para que no se queden con esa idea. Pero si usted lee, ahí viene la recetita cómo se elabora. Ahora, todo esto es lo que estaba ocurriendo. Recuerdan, aquí le volvemos a hacer una recopilación. Se escribió todo esto en mensajes selectos con el propósito de que los feligreses quedaran tranquilos de su mente y de que no atribuyeran a la autora, en este caso la portadora del mensaje de salud que Dios dio, la mensajera del Señor, que no se le atribuyera otra cosa que ella no dijo o que no hizo énfasis. Ahora vamos a ver qué dice esta parte. Estoy repitiendo aquí, debido a que algunas personas creen que los escritos de la señora White no solo respaldan el uso de hierbas, sino que las colocan como el medio principal para combatir la enfermedad. ¿Prestamos atención a eso, hermanos? Muchos pensamos que el uso de las hierbas es el medio principal para combatir la enfermedad. Entonces, ella no hizo ninguna otra referencia, después de que citó todo lo que ya citamos de manera concentrada, podemos decirlo así, porque el capítulo tiene más pensamientos. No hizo ninguna otra referencia al uso medicinal de las hierbas ni a otros medicamentos específicos sencillos en ninguna de sus declaraciones publicadas. Para decir menos, entonces, este hecho no permite arribar a la conclusión de que el empleo de las hierbas es de primera importancia en el programa de la Reforma Pro Salud que ella estableció en una forma tan completa y no solamente se basó en remedios sencillos. Ahora fíjense lo que dice aquí en esta página 335. ¿Cuál es más? Si yo les dijese aquí, 11 o 2000, ¿qué es más? Es lógico, ¿verdad? Es una pregunta un poco que va afuera, pero solamente para estar bien seguros. 11 o 2000, 11 menos, 2000 más. Se requiere muy poco espacio para publicar estas declaraciones: cataplasma, hierbas, raíces, hidroterapia, carbón activado. A eso se está refiriendo. Se requiere muy poco espacio para publicar estas declaraciones, si acaso unas 11 páginas, mientras que necesita más de ¿cuántos, hermanos? Más de 2000 páginas la presentación abarcante de los consejos acerca de la salud, tales como aparecen en los libros de Elena G. de White. Presta atención bien a qué le puso más énfasis. Ahora, el lector debe actuar con justicia y no atribuir a esas declaraciones mayor significado del que se proponía la autora, quien en sus trabajos publicados ofreció al público en general principios amplios que han de seguirse en el tratamiento de los enfermos. Y otra vez vuelvo a recalcar, pero son los compiladores. Ahora, fíjense aquí lo que dice Mensajes Selectos 317, tomo 2. En los libros que tratan específicamente de los problemas y la obra de la iglesia y sus miembros, porque el mensaje de salud primero es aceptado por nosotros para después poder impartirlo. La señora White dedica más espacio al tema de la salud y al cuidado de los enfermos que a cualquier otro tema en particular. Fíjense, hermanos,
siempre que se hablaba para los feligreses, si hubo un énfasis mayor en todos los aspectos o tópicos que se tocaron, fue en el ámbito de la salud y en el cuidado de los enfermos. Ahora, estos consejos se ofrecen al público en las más de ¿cuántas? Otra vez estamos repitiendo para ver qué libros serán. 2000 páginas constituidas. Ahora, ¿dónde están esas 2000 páginas versus 11 páginas? En el Ministerio de Curación, en el Ministerio Médico, en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, en Consejos sobre la Salud, en el libro La Temperancia y en artículos publicados en Testimonios para la Iglesia. Invitamos al lector entonces a consultar estas fuentes si usted desea una visión más completa, más equilibrada del mensaje de la Reforma Pro Salud. Y si yo les dijese, hermanos, hay hierbas, hay hidroterapia, hay raíces, hay plantas en algunos de estos libros. En la gran mayoría, hermanos, solamente van a marcar y usted tiene que irse a los libros del Espíritu de Profecía y mirar, porque en la gran mayoría de los libros de salud que tenemos, lo que se presenta son los principios de la salud. Por eso les digo, hierbas, cataplasma están en mensajes selectos concentrados en 11 páginas. Usted quiere mirar de manera completa y equilibrada el mensaje de la Reforma Pro Salud, entonces tiene que ir a leer todos estos libros que nosotros tenemos para ver en qué consiste en realidad el mensaje de salud. Entonces, como eran los fideicomisarios, hermanos, vamos entonces a ver un poco de la vida de las experiencias para saber si era realidad que coincidía con los fideicomisarios o quizá nos alteraron ahí los textos y le cambiaron. Este pensamiento en particular, pues lo hago como prácticamente una bandera para mí y ojalá lo sea también para ustedes que estamos trabajando o vamos a trabajar en esta área de salud, obra médica o reforma pro salud. Fíjense lo que dice: no predico una cosa y practico otra. Qué bonito sería eso, hermanos, ¿verdad? Que como reformadores en pro de la salud o médicos misioneros que estamos preparándonos, hagamos esto. No prediquemos una cosa, o más bien no la hagamos. No prediquemos una cosa y practiquemos otra cosa. No presento a mis oyentes reglas de vida para que las sigan, mientras yo hago excepciones en mi propio caso. Qué bonito es eso, ¿verdad? Poner la regla dura para la iglesia, mientras yo hago otra cosa. Esta era la bandera o el mensaje o el pensamiento que la mensajera del Señor tenía en su mente. No predicaba una cosa y practicaba otra. Entonces vamos a ver qué era lo que practicaba y qué era lo que predicaba. En qué concentró el mensaje de salud la mensajera del Señor. Vamos a ver primero qué es lo que hizo con su esposo cuando estuvo enfermo. Me indican la hora porque a la mitad del tiempo lo vamos a dividir con el pastor, ¿ok? Bueno, mensaje selecto, tomo 2, 352. Se enferma el esposo hace varios años, en 1865, mientras mi esposo tenía pesadas responsabilidades en Battle Creek, comenzó a sentir los efectos del recargo de trabajo. Su salud entonces se comenzó a debilitar rápidamente. Su mente y su cuerpo experimentaron un quebranto y no pudo llevar a cabo cosa alguna. Mis amigos me dijeron: señora White, su esposo no va a poder vivir. Llevaba tremendas responsabilidades y prácticamente nadie estaba ayudando. ¿Qué hizo ella? Decidí llevarlo a un lugar más favorable para que se recuperara. Mantuve a mi esposo constantemente ocupado. Fíjense bien, las cosas que yo remarqué en color rojo es lo que ella hizo para poder recuperar la salud de su esposo que estaba enfermo. Primero lo cambió ¿de qué? De ambiente, de lugar. Y después lo mantuvo ¿cómo? No estaba sedentario. Bueno, en esas cositas sencillas, yo hice el resumen. Usted puede ir a leer porque aquí explica ella qué cosa es lo que hizo con esas cositas sencillas. Aquí le puse un poquito, ¿ok? Arreglar el bocado del freno de los caballos. El hermano dijo: no, pero no puedo, estoy muy débil. No, sí puede, esposo, sí puede, esposo. Y lo animó. Y dice que ahí sentadito él entonces comenzó a arreglar el freno de los caballos. No le permitía quedarse quieto, sino que procuraba mantenerlo en actividad. Y les comento algo así rapidito porque me gustó mucho esa parte. Los hermanos, dice, llegaban a la casa de la mensajera del Señor, querían pedirle consejo al pastor White, y él decía: si vienen, dile que no, pero me siento mal. Y decía la hermana White: sí, pásale adelante.
pásele adelante, y dice que lo llevaba hasta el cuarto del pastor Juan. Porque ella decía, mi esposo tiene que trabajar su mente, no se puede quedar en sí mismo. Ahora, le mantenía en actividad. Tal es el plan que deberían seguir los médicos y los asistentes en los sanatorios, pero no miramos nada de aplicaciones, ¿verdad? Deberían conducir a los pacientes paso a paso y mantener sus mentes lo suficientemente ocupadas como para que no tengan tiempo de amargarse por su condición. Interesante. Daba actividad mental. Y en esa forma y en muchas otras, aquí estaba lo que yo les comenté, me adelanté, dando consejo a los hermanos, hice que ejercitara la mente. Si no hubiera logrado que hiciera trabajar la mente, en poco tiempo habría fallado por completo. Si la mente falla, ¿qué falla? Todo, falla todo. Mi esposo salía a caminar todos los días. Son las cosas que estaba aplicando de tratamiento para que su esposo se recuperara. En la primavera había que trasplantar árboles y cultivar la huerta. El padre no pudo hacer mucho, pero de todos modos se ejercitó con el movimiento del asadón. Mediante métodos como este, es decir, todo lo que se hizo, procuré colaborar con Dios en el restablecimiento de la salud de mi esposo, y cuánto nos bendijo el Señor. ¿De qué manera cooperó la mensajera con Dios en la recuperación? Principios de salud, principios de salud. Ahora, después de 18 meses en ese tratamiento, 18 meses de recuperación constante con Dios por restablecer la salud de mi esposo, lo llevé a casa nuevamente. Lo presenté a sus padres y les dije, padre, madre, aquí está vuestro hijo. Mi esposo vivió una cantidad de años después de su restauración y durante ese tiempo llevó a cabo la mejor obra de su vida. Ahora pregunta, ¿no constituyen esos años adicionales de utilidad una recompensa incalculable por los 18 meses pasados en cuidados afanosos? Se mantuvo principio tras principio, hermanos, perseverante, colaborando con Dios, pero se obtuvo la bendición. Ahora vamos a ver un poco entonces este pensamiento. Les he hecho esta breve reseña de la vida del esposo, de nuestra vida, a fin de mostrarles que conozco algo acerca del empleo de los medios naturales para la restauración de los enfermos. ¿Comprendemos ese pensamiento, hermano? ¿Comprendemos ese pensamiento? Dice, bueno, miren, yo les escribí y les dije todo lo que yo hice, el tratamiento que ocupé con mi esposo, para que ustedes se den cuenta que yo conozco el empleo de los medios naturales para la restauración de los enfermos. Practicaba lo que predicaba. ¿Y cuáles son esos medios naturales que utilizó para la recuperación del enfermo? Pues ya lo vimos, son principios de salud. Dios realizará maravillas por cada uno de nosotros si trabajamos con fe y si obramos creyendo que cuando colaboramos con Él, Él está listo a realizar su parte. Quiero hacer todo lo posible para inducir a mis hermanos a tener una conducta sensata, a fin de que sus esfuerzos en los principios de salud tengan mucho éxito. Muchas personas que han descendido a la tumba hoy podrían estar vivas si hubiesen colaborado con Dios. Entonces la invitación es, seamos hombres y mujeres razonables en lo que concierne a estos asuntos naturales que ella empleó. Pero ahora vamos a ver entonces en la vida de ella, ¿qué hacía ella? Ya vimos qué hacía con el esposo. Vamos a ver qué hacía ella. Remedios sencillos y seguros que ella aplicaba para preservar su salud. Así lo va a encontrar en el subtítulo del Espíritu de Profecía. Vamos a ver cuáles tratamientos utilizaba ella. Con respecto a lo que podemos hacer por nosotros mismos, hay un punto que requiere una consideración cuidadosa y concienzuda. Número 1, debo de conocerme a mí misma. Siempre debo aprender cómo cuidar este edificio, el cuerpo que Dios me ha dado, a fin de poder preservarlo. No me quiero enfermar. Entonces, ¿cómo lo voy a preservar en la mejor condición posible de salud? Número 1, debo consumir aquellas cosas que me mantendrán en mejor condición física. Debo cuidar especialmente de vestirme, y ustedes me van a ir diciendo
¿Qué principio está involucrado aquí? ¿Cuál es el principio? Va a parecer muy obvio la respuesta, pero vamos a hacerlo. ¿Qué principio está involucrado aquí? Vestimenta, muy bien. Porque eso va a permitir una circulación saludable de la sangre. No debo privarme de ejercicio ni de aire. ¿Qué principios están involucrados allí? El aire puro y ¿qué más? No, el sol no. El ejercicio. Bueno, debo recibir toda la luz del sol ahí, ¿sí? Que me sea posible obtener. Recuerde que ella está aplicando, ¿qué cosa? Remedios sencillos. Sería muy imprudente que yo entre en una habitación fría cuando yo estoy transpirando. Es decir, estoy sudando, pero quiero el aire acondicionado porque tengo mucha calor. Sería un mayordomo infiel si me sentase en la trayectoria de una corriente de aire, exponiéndome de ese modo a contraer un resfrío. Actuaría insensatamente si me sentara con las manos y los pies fríos, privando de ese modo de sangre a las extremidades y congestionando el cerebro o los órganos internos. Siempre debo proteger mis pies de la humedad. Debo comer regularmente los alimentos más saludables. ¿Qué principio está incluido ahí? La alimentación. Para poder producir la sangre de mejor calidad, y no debería trabajar con intemperancia si está en mí el poder impedirlo. ¿Qué principio está involucrado ahí? Eso es para preservar. ¿Qué hacía ella, hermanos, cuando se enfermaba? Vamos a ver qué hacía ella. Método que aplicaba cuando se enfermaba. Cuando he violado las leyes que Dios ha implantado en mi ser, ¿qué era lo primero que tomaba ella? ¿Qué se aplicaba a ella? ¿Ah? Se arrepentía, dice, debo arrepentirme. ¿Y después qué corría a aplicarse, hermanos? ¿Ah? Todavía no se aplicaba nada. Dice, y llevar a cabo una reforma. Después de que se arrepentía, hacía una reforma. Y después, ¿qué se aplicaba? ¿Qué infusión hacía? ¿Cuánto carbón le ponía? Dice, y después de que se arrepentía y después de que hacía la reforma, se colocaba en la condición más favorable bajo el cuidado de los médicos que Dios había provisto, como el aire, como el agua, como la luz del sol, con propiedades curativas. ¡Qué interesante! ¿Qué es la reforma? O sea, arrepentimiento sabemos, pero reforma está solamente la palabra ahí, la palabra allí, ¿no? ¿Qué es? A ver, vamos a preguntarle a la clase, ¿qué es la reforma pro salud? Porque hoy viene en el examen. Cambio de ideas, teorías y hábitos, prácticas cambio. para Pro, el beneficio de la salud mental, espiritual y física. Miren los médicos que mencionan. ajá. El doctor Thomas Johnston Jackson habla de los 8 médicos. Muy interesante los médicos. Los 8 mencionados en Ministerio de Curación, los que miramos, más aparte Joya de los Testimonios tiene otros, más aparte Consejo sobre el Régimen Alimenticio tiene otros. Inclusive el Ministerio de Curación menciona el asunto del aseo y la vestimenta y la alegría en el pueblo de Israel, pero que son todavía para nosotros el medio para aplicarlos como principios. Ahora, entonces, después de haber visto esto, vamos a ver cuál fue el método que se aplicó o que mencionó ella para los institutos de salud o los sanatorios. Probablemente sean aquellos, y en estos, con el esposo y con ella quizá no los aplicó, pero probablemente para los sanatorios sí era. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es el método de utilizar en instituciones de salud o en sanatorios? Mensajes selectos, tomo 2, página 320. En nuestros sanatorios propiciamos el uso de remedios sencillos. Vamos a ver cuáles serán los remedios sencillos que se utilizan en el sanatorio. Desaprobamos el empleo de drogas porque éstas envenenan el torrente sanguíneo. En estas instituciones deberían darse instrucciones razonables acerca de ¿qué? Alimentación. Vestido, le tiene usted que hablar de vestido.
a reposar cuando el descanso es necesario y la manera de vivir a fin de mantener la salud. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un instituto de salud? Hablarles de manera razonable, instruir a cada paciente. Y fíjense lo que dice aquí: el aire fresco, el sol, la alegría fuera del instituto, dentro del instituto, palabras agradables, actos bondadosos. Estos son los remedios que va a necesitar un enfermo dentro de un hospital, dentro de un sanatorio, dentro de un instituto de salud, y cuando se vaya ese paciente va a llevar el mismo tratamiento de estos remedios que el enfermo va a necesitar. Nuestras instituciones de salud han sido establecidas para presentar los remedios caseros. Los principios vivos de un régimen limpio, puro y saludable. Debe impartirse conocimiento con respecto a la abnegación y el dominio propio. Hermanos, para poder aprender abnegación y dominio propio, usted no solamente lo va a obtener cuando se pone algo encima, una aplicación externa. Para poder tener abnegación y dominio propio, usted tiene que refrenar su yo y someterse a unos principios que son divinamente establecidos. Y la palabra de Dios dice que en nuestra naturaleza nosotros no nos sujetamos a la ley de Dios y ni tampoco podemos. Tóquennos el apetito, hermanos, y yo no quiero. Entonces, lo que estamos viendo, según lo poco citas, es que un sanatorio, por ejemplo, no es un lugar, un hospital, donde yo voy y pago 14 días para que me atiendan mi enfermedad, sino es un lugar donde me enseñan a corregir mi estilo de vida, para que cuando yo salgo y regreso a mi hogar, regreso haciendo cosas nuevas. Y yo entiendo los sanatorios los dirigentes que yo he hablado y los sanatorios que existen, las personas que vienen con ese concepto. Yo vengo para que ellos me atienden a mí, ¿verdad? Sí. Pero ellos dicen, no, hacemos más educar, enseñar, corregir, el estilo de vida más que nada. Así es. Por eso la clase pasada, hermanos, era cortando qué cosa, los que estuvieron en la clase pasada. ¿Se acuerdan del árbol? La raíz, la problemática está aquí precisamente. Jesús, que hizo al hombre y lo redimió, ha de ser mantenido en alto ante todos los que vengan a nuestras instituciones. Ahora, para mí es un texto, hermano, para mí es uno de los más importantes hablando de sanatorios e institutos de salud. En todas nuestras instituciones de salud, la instrucción con respecto a las leyes de la salud se tiene que convertir, hermanos, en un rasgo distintivo de la obra. Es decir, el sello de lo que llevan nuestros institutos de salud y sanatorios no son las aplicaciones técnicas, no es eso. Donde se pone el sello y donde Dios colocó el sello para decir, este es aprobado y este lleva mi sello. Aquí está, Consejo sobre el régimen alimenticio, párrafo 776. Es la instrucción con respecto a las leyes de la salud, se convierte en el rasgo distintivo de la obra. ¿Por qué tanto así, hermanos? ¿Por qué? Ya lo estudiamos anteriormente. ¿Por qué es que es tan importante que esto se constituya el rasgo distintivo de la obra? ¿Por qué? Porque es brazo derecho, pero no, hay algo, un punto ahí bien esencial. ¿Por qué es que esto se constituye el rasgo distintivo de nuestra obra? La obediencia a los principios de la salud. ¿Por qué? Porque eso es como respetar la ley moral es igual que respetar la ley. Sí, hermanos, por eso. Porque quien viola estos principios de salud, ¿qué está haciendo con la ley moral? Lo está transgrediendo. Y si nosotros queremos preparar a la gente, hermanos, tenemos que empezar con esto, con las leyes naturales. Los principios de la reforma pro salud deben presentarse cuidadosa y cabalmente delante de todos, tanto a los pacientes como a los reformadores o a los médicos misioneros. Es la obra distintiva, hermanos, es la obra distintiva. En todas nuestras instituciones de salud debiera realizarse un esfuerzo especial por instruir con respecto a las leyes de la salud. Los principios de la reforma pro salud debieran establecerse clara y completamente. ¿Recuerdan lo que acompaña a la proclamación del mensaje del tercer ángel? ¿Hacer qué? ¿Quién se lo aprendió? Por allá se lo aprendieron.
hacer clara e instar a que se la obedezca. Hermanos, aquí otra vez, porque esta es la obra del mensaje del tercer ángel. Los principios de la Reforma Pro Salud debieran establecerse clara y completamente ante los pacientes y los auxiliares. Esta obra aquí sí requiere valor moral. Aquí sí, porque si bien es cierto que muchos se van a beneficiar, ¿qué va a pasar con otros? Ya está escrito, por eso si se ofenden, pues no nos importa, porque ya estaba escrito aquí. Ya estaba escrito aquí. Unos se van a beneficiar, pero muchos van a salir ofendidos porque yo creí que aquí me iban a enseñar otra cosa o que me iban a aplicar cosas cuando, mire, requiere mucho valor moral. El Señor me dio hace años luz especial acerca del establecimiento de una institución donde los enfermos pudiesen ser tratados de manera completamente diferentes de las que se practican en cualquier otra institución de nuestro mundo, completamente diferente. Por eso es la segunda vez que lo repetimos aquí. La clase de obra médica misionera y Reforma Pro Salud no es naturismo ni naturopatía, hermanos, no es completamente diferente a cualquier otra institución de nuestro mundo. Todos los que desempeñaran una parte en ella debieran ser, ¿qué cosa? Reformadores primero, que respetasen sus principios y prestasen atención a la luz de la Reforma Pro Salud que resplandece sobre nosotros como pueblo. Dios deseaba que la institución que se estableciera se destacase como un faro de luz, amonestación y reproche. Debía de ser un instrumento para producir, ¿qué cosa? ¿Para qué se van a formar las instituciones, hermanos? Para crear o formar reformas. A medida que nuestra obra se ha extendido y se han multiplicado las instituciones, el propósito que Dios tuvo al establecerlas ha sido el mismo, no ha cambiado. No han cambiado las condiciones necesarias para que prosperasen, siempre ha sido el mismo. Entonces, ya con eso estamos finalizando. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar entonces estos temas? Fitoterapia, hidroterapia, cataplasmas, carbón activado, masajes. ¿Cómo lo vamos a estudiar? ¿Está bien estudiar todo esto? ¿Está aprobado por Dios, sí o no? Sí. ¿Es falta de fe si yo me hago una hidroterapia? No. ¿Es falta de fe si me pongo un cataplasma? No. Si me duele el estómago y me tomo el carbón activado, ¿es malo? No. ¿Es falta de fe? Bueno, quiero que estemos seguros. Entonces, ¿cuál es el lugar, hermanos, que ocupa todos estos tratamientos si hemos visto que no es de primera instancia dentro de la Reforma Pro Salud? ¿Ok? Eso quedó claro también, ¿verdad? Que no es de primera instancia. No es de primera instancia, pero no es falta de fe y también los podemos utilizar. Esto va a abrir paso a nuestra última temática que vamos a tener y a partir de aquí entonces nos adentramos al uso de aplicaciones externas. Vamos a ver en la siguiente clase el método de Dios en caso de enfermedad y esta es la guía para poder estudiar la hidroterapia, los cataplasmas, el carbón activado y fitoterapia y todo lo que va a venir a partir de esto. Esto es inicio de lo que será la clase próxima, primero Dios. En caso de enfermedad, 4 puntos. Número 1, voy a indagar la causa. Los que estuvieron en la clase pasada ya saben dónde está la causa. Cuando yo busco la causa ahora y encuentro la causa, comienza la modificación de esa condición antihigiénica y comienzan a corregirse los hábitos erróneos. Después de que hice la indagación, la modificación y la corrección, entonces después, dice el Espíritu de Profecía, consejo sobre la salud, voy a ayudar a mi cuerpo en el esfuerzo por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. ¿Cómo lo voy a ayudar después? ¿Cómo? Aplicando la hidroterapia, tomándome el carbón activado, pero en el 4º punto. Así es como vamos a tomar las clases, hermanos, que llevan tecnicismo o aplicaciones en el paciente. Terminamos esta clase entonces de salud y vamos a dar inicio ahora a la clase espiritual dentro del currículum de obra médica misionera, a lo que es el santuario, y va a estar a cargo del pastor Elio González.